educación sin presencialidad y no uso el concepto de educación a distancia por estos cuestionamientos que ya más adelante seguramente profundizaremos cuando todo esto pase. Y algunas de esas cuestiones que entendía como relevantes tienen que ver con la flexibilidad, pero a la vez la intensidad. La flexibilidad partiendo de la base de que, como les decía antes, el tiempo y el espacio se han modificado, entonces nos exige ponernos desde otro rol, probablemente con otros tiempos que no son los mismos a los que habíamos planificado, no son los mismos a los que tal vez deseábamos. Y ahí también me interesaba compartir el valor de la C, o lo que llamo el valor de la C, que particularmente pongo ahí comunicación, creatividad, colaboración. Hace unos días escuchaba a Emilio Tenti Fanfani y él decía que tal vez en estos momentos nos dimos cuenta o valoramos la idea de que el acto pedagógico es esencialmente un acto de comunicación. Entonces me parece que ahí los esfuerzos están fuertemente puestos en ver de qué manera nos comunicamos mejor con nuestros estudiantes, de qué manera también apelamos a esta habilidad de la creatividad tan interesante y tan importante, porque lejos de los que algunos piensan, y acá me pongo un poco crítica con aquellas teorías o aquellos pensamientos que dicen que quienes son más jóvenes, o tal vez quienes son nativos digitales, tienen mayor facilidad para el manejo de la tecnología o son más creativos. Y esto la verdad que hemos comprobado en estos tiempos que no necesariamente es así. Hemos aprendido muchísimas cosas sin hacer cursos. Fíjense que seguramente muchos de ustedes estuvieron aprendiendo a través de tutoriales de YouTube o a través del diálogo con otros colegas a manejar miles de herramientas para poder hacer de esta continuidad pedagógica una realidad. Y entonces también la colaboración, porque sin colaboración creo que no lo hubieran podido hacer. Y por último, esto de la oportunidad de la evaluación formativa. Yo les decía antes que en nuestro país particularmente y en muchos países quedó suspendida la calificación, es decir, la nota numérica, eso de poner la nota porque, bueno, hay que cumplir, termina el semestre, el cuatrimestre, el periodo donde tengo que calificar y hacer una evaluación sumativa y poner un número. Acá tenemos otra oportunidad de dar feedback, de dar devoluciones, de estar siguiendo de más cerca, tal vez, el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y a la derecha, no quería dejar de mencionar eso que llamo las voces de los expertos, y sobre todo expertos que son de nuestro país, de Argentina, donde ahí en primer lugar puse a Mariana Maggio, que la verdad es que ha dado aportes interesantísimos en estos momentos. Ella habla de, que ya se hizo casi un lema a nivel de redes sociales, de no al revoleo. Es decir, no pensar que esto de la educación sin presencialidad es un simple revolear materiales, revolear actividades, PDFs, textos. No, lejos de eso, y como otros autores como Karina León, Alejandro Artopoulos nos dicen, tiene que ver con tener estos recaudos de ir en contra de lo que ellos llaman la tareitis, la activitis, un pensamiento pobre, uniforme, y en cambio tal vez generar actividades más complejas, actividades que involucren distintos contenidos, y no necesariamente dar un cuadernillo interminable de actividades para hacer. Fíjense lo que dice Melina Furman, actividades que sean potentes, en cambio que no sean una catarata de cosas para hacer. Ahí también me interesaba la mirada de Inés Dussel. Ella dice que la escuela siempre en realidad se manejó con distintos soportes y que tal vez el desafío actual sea ver cuáles son las mejores decisiones para tomar los mejores soportes en estos momentos, para seguir continuando y manteniendo esta clase en pantufla. Ella lo llama y me parece un concepto muy válido para denominar esto que está sucediendo en las casas de estudiantes. Finalmente, dos cuestiones muy relevantes. Una es la que toma Rebeca Nijovic. Ella habla de esto de la retroalimentación. Ya que tenemos la oportunidad de la evaluación formativa, no dejemos de dar feedback, de ofrecer preguntas, de describir lo que hicieron los estudiantes en esa devolución, de valorar los avances y los logros. Ella el otro día daba un ejemplo que me parece muy revelador y muy claro, porque decía, tomaba un ejemplo de una docente que al hacer la devolución plasmaba en sus palabras, literalmente, muy buen trabajo, sé que podés hacerlo mucho mejor. Y ella decía, esta devolución, si bien es clara, la verdad es que no termina de serlo, porque
hay algo de información que no está dado en esa devolución, hay algo que se está perdiendo porque el estudiante entonces asume que su trabajo está muy bien, y sin embargo está esto de que puede hacerlo mucho mejor, ¿y cómo lo puede hacer mejor? ¿Por qué? ¿Para qué camino tiene que tomar para hacerlo mejor? No hay, falta información. Entonces, por eso me parece interesante porque hay algo que se está perdiendo. Y finalmente, lo que dice Axel Rivas, que lo tomo porque creo que de esto vamos a hablar mucho luego de que pasemos todo este periodo de pandemia, y es esto de la pedagogía de la excepción, y que viene de la mano de priorizar, como también dice Emilio Tenti Fanfani, que la escuela está llena de contenidos que son probablemente inútiles, él lo dice con un toque de humor, pero la verdad es que es cierto, entonces hay que ir a lo esencial y es momento de priorizar. Lo que teníamos planificado se nos dio vuelta y tenemos que empezar de nuevo con otra planificación adaptada y adecuada a este contexto tan crítico y tan actual que estamos viviendo. Entonces, a raíz de estas ideas y pensando en cómo podría llegar a ser un posible escenario futuro, yo en primer lugar miraba estas imágenes que seguramente todos estuvimos viendo en los distintos medios por estos tiempos, y son imágenes de instituciones de países asiáticos, pero claramente se ve un cambio físico, un cambio en la infraestructura, inclusive de las aulas, donde los chicos tienen hasta mamparas en sus mesas, bueno, el uso de mascarillas, barbijos, pero quedarnos solo con esta visión del escenario futuro sería muy acotado, sería tal vez muy restringido, entonces me interesaba complementar esta mirada que impacta a la vista con ideas que me parecen interesantes sobre una posible pedagogía post-pandemia. Y ahí yo tomaba en primer lugar esto del tiempo diagnóstico. Me parece que al volver al aula vamos a tener que necesariamente tener ese tiempo diagnóstico que no va a ser, creo, o no debería ser el tiempo diagnóstico habitual que hacemos en febrero o marzo, que son 2 semanas de repaso, no. Acá es otra cosa porque se trata de ver qué se estuvo haciendo en este periodo de distanciamiento, de aislamiento social, de qué manera. Hay chicos que quedaron muy relegados. Yo miraba el otro día una noticia que me parecía muy conmovedora, de un alumno de aquí, de la provincia de La Pampa, y así como él hay miles de casos, de historias que ni sabemos, tal vez ni conozcamos, y seguramente muchos de ustedes las estén viviendo. Este alumno, que era de la provincia de La Pampa, tenía que irse todos los días a una loma para poder seguir aprendiendo. Entonces, era en esa loma de un campo, era en el único lugar donde tenía señal en el celular. Simplemente para que sepamos de qué realidades estamos hablando. Ligado a esto, un replanteo de estrategias y metodologías que claramente van a estar condicionadas por ambientes y entornos mixtos. Yo hablaba el otro día con un compañero, un colega y un amigo alemán que trabaja en Alemania y me comentaba que ya retornando a la presencialidad se están dando situaciones en las que hay alumnos que están en las aulas de manera presencial y hay otros que están viendo la clase desde sus casas, y eso requiere un desafío enorme, inclusive creo que más desafiante de la situación que estamos viviendo actualmente. Por eso hablo también de un desarrollo profesional docente, que va a poner sobre la mesa situaciones en las que creo que tenemos que salir de esa idea errónea que nos dice que solamente el docente se forma inicialmente durante 3, 4 años en un instituto de formación docente. No, esto está claramente evidenciado que no es así. Nos estamos formando, creo que todos aprendimos a usar un montón de herramientas en ese tiempo y no necesitamos tal vez de cursos o de asistir a una formación más sistemática para hacerlo, y esto es parte del desarrollo profesional docente. Poder tener esa inventiva, esa capacidad de salir a buscar, de comunicarse con otros, de hacer comunidad, de codiseñar, como dice también Mariana Maggio. Entonces, por eso hablo de una institución transformada. Y también quería tomar este concepto que seguramente todos conocemos, el informe de Jacques Delors, de los 4 pilares de la educación, que es de la década de los 90, pero uno de esos pilares es el de aprender a vivir juntos. Y yo pensaba el otro día, digo, bueno, tal vez esta vuelta a la institucionalidad, esta vuelta a la presencialidad tenga que ver con ese nuevo aprender a vivir juntos, que en definitiva va a ser una nueva forma de convivir en el aula, en la escuela, en la institución educativa que estemos trabajando. Simplemente algunas ideas, pero también me interesaba conocerlas de ustedes,
Por eso acá tienen una página que es menti.com, donde los invito a ingresar por un celular, por una computadora, es muy rápido el proceso, ingresan menti.com y con ese código pueden contestar esta pregunta con una simple palabra. Simple es un término bastante no simple, porque la palabra evidentemente va a ser compleja. De otra manera lo pueden escanear con su celular si tienen un escáner de código QR y ingresan directamente. Entonces los invito ahora en estos últimos minutos de esta conversación para que podamos proyectar cuál es esa nube de palabras de cómo imaginamos esta educación post-pandemia. Quienes quieran, quienes se animen y quienes puedan, estaría buenísimo que lo pudieran hacer. Y mientras ustedes van completando esto, y para no demorarme y pasarme de mis minutos, les voy leyendo una frase final que me parece muy interesante, que la vi estos días en un periódico, que es de Philippe Mérieux, y él dice: el acto pedagógico no es una simple yuxtaposición de intervenciones individuales, por muy afinadas que sean, sino una construcción tanto material como simbólica de la escuela en su principio mismo. Aprender juntos, gracias a la figura tutelar del profesor, que al mismo tiempo crea algo común y acompaña a cada uno en su singularidad. Entonces voy a volver ahora para ver si alguno pudo completarlo, dejo unos minutitos más, simplemente para que puedan tanto escanear como ingresar a esa web con ese código 669933 e ingresar allí sus palabras sobre cómo imaginan esta educación post-pandemia. Voy a ir viendo las palabras que fueron surgiendo, seguramente luego surgirán más, y está buenísimo que así sea. Fíjense, solamente para que vean algunas de las palabras que están surgiendo, inclusive de manera online: transformación, desafiante y renovada, flexible, regeneradora, divergente, desafiante, revalorización, reflexiva, compleja, virtual, empatía o empática, muy compleja. Fíjense que revolucionaria, qué interesante todo lo que va surgiendo, y me parece que tiene que ver con reflexiones que en este momento todos estamos haciendo de alguna u otra manera y nos convocan para seguir pensando esta escuela del futuro. Así que los invito a seguir compartiendo, después seguramente lo retomo, y les agradezco por el tiempo, por el espacio, y quedo abierta a las preguntas que eventualmente, o a los comentarios y aportes que eventualmente puedan surgir al final de este conversatorio. Muchísimas gracias. Generales dictadas por el Ministerio de Educación, se han dictado lineamientos como resoluciones viceministeriales. Las principales que tenemos son estas dos, el RBM 93 y 94, que principalmente nos orienta acerca de las competencias que íbamos a desarrollar en el marco de la emergencia sanitaria en nuestro país, y la segunda es la que va a normar la evaluación que vamos a tener de nuestros estudiantes. ¿Qué clase de evaluación vamos a tener ahora? Aprende en Casa fue una plataforma que se lanzó prácticamente en tiempo récord. Es un servicio multicanal que involucra televisión, radio, internet, una plataforma que te permite descargar documentos sin necesidad de tener internet, no empleas tus datos, y está haciendo posible atender a más de 6 millones de estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria, tanto en zonas urbanas como rurales. Definitivamente se presentan dificultades, pues no todo puede estar cubierto, pero se siguen tomando acciones para poder llegar a esos espacios, sobre todo en las zonas rurales, donde los estudiantes sí presentan dificultades de acceso a Internet. Eso es una realidad. Bueno, ¿qué estamos aprendiendo nosotros los docentes de esta circunstancia inesperada para todos nosotros? Nuevamente, en el Perú se maneja, como en muchos países, el enfoque por competencias, ¿no? Pero ¿qué es una competencia y a qué nos ayuda? ¿Cuál es el fin que tiene el aprendizaje de la competencia? Monique Danger es una inspectora educativa belga que nos comenta y nos dice que alguien competente no es alguien que triunfa, sino alguien que sabe cómo y por qué triunfa, alguien que dispone de la inteligencia de acción y que por tanto
puede aprovecharla según las necesidades y las circunstancias. Esto nos dice mucho acerca de lo que necesitamos en nuestros estudiantes. No solamente ser transmisores de contenidos, sino lo que necesitamos para el estudiante es que su desempeño fuera del aspecto propiamente académico, propiamente educativo, en cualquier espacio sea competente, y eso es a lo que queremos lograr. Pero ¿cómo es posible lograr esto en un contexto como en el que estamos en la actualidad? Nosotros como educadores sabemos las teorías clásicas de pedagogía, de teoría del aprendizaje, y con Piaget nosotros nos perfilamos como facilitadores. Es así, conocemos muy bien estos términos. Facilitadores del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este rol de facilitador nosotros planteamos diferentes situaciones problemáticas que van a conducir a nuestros alumnos a seguir haciéndose preguntas, repensar. Si nosotros vamos por el lado de Vygotsky, a él lo que prevalece es que la importancia de la interacción social en el aprendizaje de los estudiantes. Aquí el docente, en términos de Vygotsky, sería un mediador. Pero ya no estamos hablando de facilitadores ni de mediadores. Nosotros ahora tendríamos que pasar a ser estrategas, ¿no? El Currículo Nacional de Educación Peruana va a definir a la competencia como esta facultad que tienen las personas de combinar un conjunto de capacidades a fin de ¿qué? De lograr un propósito específico. Es una situación de reto, es una situación de desafío la que el estudiante tiene que poder resolver como competencia. Bajo el enfoque de competencias, nosotros los docentes ya no somos facilitadores, ya no somos mediadores, seríamos ahora estrategas, que tenemos que diseñar las experiencias de aprendizaje, un conjunto de actividades que puedan llevar al estudiante a alcanzar el objetivo. El currículo nacional peruano plantea 29 capacidades. Cada una de ellas se desarrolla en sus diferentes áreas. Y yo quería detenerme en esta capacidad, en la capacidad 29 que se titula Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Creo que esta es que podría ser una buena oportunidad para justamente potenciar esta capacidad en nuestros estudiantes, de que puedan ellos gestionar progresivamente su propio aprendizaje y no sea el docente o no sean los padres quienes tengan un rol predominante, sino poder desarrollar esa capacidad que tienen ellos. Ahora, definitivamente, como ya se ha venido comentando, esta situación inesperada, este contexto no previsto, nadie estaba preparado para esta situación, no hay un colegio que pueda haber tenido normas o acciones contingentes, ha exigido definitivamente un rediseño y un replanteamiento, como lo vine señalando en el inicio. Ahora tenemos una sesión diferente, ¿no? Tenemos dos partes en nuestro diálogo con los estudiantes, una parte sincrónica y asincrónica. ¿Cómo podemos sacarle el máximo provecho al momento en que estemos nosotros como docentes conectados, ya sea por Zoom, por Google Meets o la plataforma que empleemos, por WhatsApp, etcétera? La parte sincrónica es la que debe ayudarnos en principio a motivar y a dirigir a los estudiantes sobre los temas que vamos a desarrollar, no tanto a nivel conceptual o de contenido, sino tenemos que primero enfocar al estudiante a poder, en principio, motivarlo y dirigir su aprendizaje que se va a desarrollar no precisamente en el momento que esté con nosotros, sino cuando se encuentre solo en la casa o en compañía de los padres. Por eso estos dos momentos son importantes. En la parte sincrónica debemos motivar y dirigir a los estudiantes para que luego se complemente esto ya iniciado en la primera parte cuando él se encuentre en su aprendizaje solo, autónomo, ¿no? Permite esto la construcción del aprendizaje y es importante sí que sea el docente quien realice un seguimiento y una tutoría a través de los canales que considere pertinentes, a través de los canales que se puedan dar de acuerdo al contexto. Muchos de nosotros sabemos o tenemos estudiantes que no disponen de una computadora, una laptop, un medio, pero sí tienen un celular, de repente el celular de la mamá, del papá, y mediante ese medio nosotros podemos desarrollar esta parte a nivel sincrónico y asincrónico. Había mencionado ya la parte de la evaluación y efectivamente también nosotros aquí no estamos orientándonos a colocar una calificación numérica, sino una evaluación formativa. La evaluación formativa que va a tener una naturaleza
orientadora, reguladora, motivadora. La evaluación formativa lo que debe llegar a lograr es reorientar la enseñanza que tengamos con los estudiantes. La mirada va a estar puesta en mejorar el desempeño de nuestro estudiante. Una nota, un comentario, una retroalimentación, una rúbrica, hace que nuestro estudiante pueda identificar en qué parte del proceso de lo que está aprendiendo puede mejorar. Y no nos vamos a limitar a colocarle, acá en el caso de Perú tenemos la clasificación hasta el número 20, ¿no? Entonces no vamos a nosotros orientarnos solamente a colocar una calificación, vamos a centrarnos en tener una evaluación formativa que además permite que fomentemos nosotros como educadores una toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio aprendizaje. Aquí quiero también comentar, en el caso de la inclusión de la tecnología, es el medio que está permitiendo que se siga desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sea, como dije antes, por cualquier medio, WhatsApp, Zoom, Google Meet, ustedes deben conocer seguramente muchas plataformas. Hemos estado entrando nosotros como docentes en tutoriales, buscando cómo podemos adaptar nuestra clase, cómo podemos rediseñar lo que estamos planteando. Y definitivamente no podemos negar que existe una brecha digital tanto en el acceso a la tecnología como en el conocimiento de la tecnología. Por lo general nosotros damos por sentado que nuestros estudiantes, al ser nativos digitales, van a poder desenvolverse con mucha facilidad en un entorno virtual educativo, pero no siempre sucede eso. Pueden presentarse y se están presentando dificultades con los estudiantes cuando tienen el desenvolvimiento en la plataforma virtual, precisamente porque su relación, su vinculación con la tecnología no es siempre con un fin educativo, ¿no? Los chicos ingresan a las redes sociales para divertirse, para entretenerse, pero no está vinculada a la idea de educación. La tecnología no está vinculada directamente a la forma o a la idea de que vamos a aprender con ella. Por otro lado, nosotros los docentes también presentamos limitaciones y carencias en el ámbito digital. No podemos conocer todas las herramientas que existen. Tenemos, de hecho, que tener un criterio para poder elegirlas y poder desarrollarlas con los estudiantes. Sin embargo, y a pesar de estas limitaciones o carencias que podemos presentar, nos hemos convertido en generadores de contenidos. Yo observo mucho, por ejemplo, en el Instagram hay bastantes profesores, profesoras que comparten contenido muy valioso, desde generar, por ejemplo, un meme que te permite entender un proceso histórico, desde generar una nota de voz que sea graciosa, que sea divertida, que enganche con los chicos y que puedan comprender un tema que seguramente en un escenario presencial lo hubiéramos planteado de una manera totalmente distinta. Entonces tenemos de repente estas dos miradas del estudiante, que es un nativo digital, pero que no se puede desenvolver todavía, porque está en pleno proceso, no se puede desenvolver con solvencia en una plataforma educativa, pero que está también en el proceso de aprender. Y también nosotros como docentes presentamos limitaciones, pero respondemos a ellas. Estamos convirtiendo nuestra práctica pedagógica y generando, como dije, contenidos divertidos, graciosos, llamativos, que enganchen con los estudiantes. ¿Cuál es la perspectiva de futuro que tenemos para la educación? Y termino con esto rápidamente. Gracias. Es que podemos nosotros tener dos pautas muy claras, articular y complementar, ¿no? Articular esta educación a distancia, esta educación no presencial, va a hacer que podamos en el futuro hablar de un sistema educativo resiliente, que no solamente responda a la contingencia del momento, y también vamos a poder hablar de una educación más orientada hacia la comprensión del mundo que nos rodea y hacer a los chicos partícipes de la responsabilidad que tienen dentro de su entorno, no solamente nacional, sino como ciudadano del mundo. Simplemente para terminar con esta imagen, sabemos que en Alemania ya se han reactivado, en China también se han reactivado las clases de manera progresiva y no para todos los estudiantes, y esta imagen me parece bastante ilustrativa, ¿no? Tenemos a los chicos sentados, tienen ahí los parámetros, los límites, y muy lejos del profesor, ¿no? Y yo me pongo a pensar, bueno, la escuela es un agente socializador. El vínculo afectivo con los chicos, con el maestro, nos va a llevar a pensar cómo podemos retomar nuevamente esto y no perder la carga afectiva y la carga de vínculo emocional
con ellos. Y solamente para mencionar lo último, yo quisiera compartir con ustedes un trabajo que estamos haciendo con los chicos, que es crear nuestro propio testimonio, ¿no? Nuestro propio testimonio de experiencia de estudiante, mi vida en cuarentena. Es un proyecto que estamos haciendo con los chicos y me parece interesante que podemos compartir con ellos y generar ese tipo también de contenidos junto con los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Tenemos varios comentarios. Les recordamos que estos van a ser ya vistos a profundidad o vistos, más bien, al terminar las exposiciones. Ahora le vamos a dar el paso a Christopher, si es que ahora puedes conectar la pantalla, ojalá que sí. Y te esperamos cuando gustes. Bueno, a ver que me den el acceso, la Alejandra. Sí, ahí voy. Un momentito. Ahí, ya está. ¿Listo? Ok. Gracias. Okay. ¿Pueden ver ahora mi pantalla? Sí, ahora se ve. ¿Ahora sí? Sí, Christopher. ¿Ahora se ve? Sí, gracias. La solución. Bueno. El cólera se convirtió en una obsesión. No sabía mucho de él, solo he aprendido en algún curso marginal. Luego de la muerte de su padre, con algún tipo de penitencia para apaciguar su memoria, aprendió del mejor epidemiólogo Adrien Proust, fundador de los cordones sanitarios. De modo que cuando volvió a sus tierras y vio las ratas en los albañiles y a los niños en los charcos mojándose a patas peladas, no solo comprendió la desgracia que hubiera ocurrido, sino que tendría la certeza que un día volviera a pasar. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Christopher Villarroel. Hoy día les voy a hablar de la herramienta más poderosa para transformar cambios en el mundo, la cual es la educación. Les leí un texto acerca de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos de cólera, 1985. ¿Ya? La educación hoy en día ha sido tema de debate de diferentes especialistas acerca de lo que ha ocurrido con el tema del COVID-19. Cómo estamos evolucionando en temas tecnológicos y cómo la educación ha estado sobrellevando este tema. Bueno, vamos a ver en los contextos de Chile. ¿Qué pasa en este país? La adecuación a nivel del país. ¿Qué sucede en Chile en temas educativos? Luego de la vuelta de vacaciones y regresando y retomando el tema escolar, ¿ya? Cerca de marzo, parecía que todo iba a la normalidad. Un año más y comenzaban a ingresar los estudiantes. Por lo menos yo como profesor era recién nuevo en una institución, así que poco y nada alcancé a conocer. El día 15 de marzo, día domingo, se anunció en Chile este tipo. El gobierno suspende las clases por 2 semanas por coronavirus. ¿Ya? Hemos determinado que por un periodo de clases los jardines infantiles, colegios municipales, colegios privados subvencionados se han suspendido las clases por 2 semanas, lo que se correspondería a evaluación de acuerdo al proceso de COVID-19. Para ese entonces, el día 15 de marzo, en Chile solo existían 75 casos de COVID. 75 casos. Y hoy día, para el cómputo del día de ayer, somos más de 61.000 las personas contagiadas con el COVID-19. ¿Ya? ¿Cómo se ve afectada la enseñanza? ¿Cómo llevamos las metodologías a las aulas? Vamos a ver. Las medidas y recursos que se aplicaron en Chile hasta el día de hoy ha sido priorizar el currículum. En las normativas, durante la semana anterior, han salido temas de priorización de currículum elementales para ver los aprendizajes más significativos de los estudiantes, desde la educación inicial hasta la educación de adultos. Debe existir una nivelación del aprendizaje, un tipo de adecuación curricular según los objetivos que se vayan planteando y las necesidades de cada persona, ¿cierto? Y de los estudiantes. Y también debe haber una evaluación de tipo formativa. Ya como hablaban los demás países, Chile no queda ajeno a este tipo de evaluación formativa donde
el tema aquí es diagnosticar y ver cómo son los avances de los estudiantes, recordando que esta evaluación también se puede, eh, se puede llevar a una evaluación sumativa. El mismo, pero se preguntarán ustedes, y entonces, ¿cómo hacemos con las calificaciones? Igual necesitamos ver qué alumnos son promovidos para el año escolar 2021. El mismo documento de priorización del currículum demuestra que los sistemas educativos deben permitir, y sobre todo el sistema educativo chileno debe permitir la promoción de sus estudiantes y encontrar la forma de que los profesores redoblen sus esfuerzos para analizar este tipo de temas. ¿Y qué recursos se han aplicado entonces en la educación en Chile? Para ese día 15 de marzo ya se estaban anunciando algunas medidas que estaba tomando el gobierno de Chile en conjunto al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación, ¿ya? Dentro de esas medidas se encontraban plataformas web con recursos descargables para los docentes y para las familias. También se implementó TV Educa Chile, un programa de televisión que salía al aire en los canales abiertos de la Televisión Nacional de Chile, ya, desde las 6 a.m. hasta las 11 p.m. Y algún tipo de flexibilización en cuanto a los recursos de la subvención escolar para llevar a cabo compras con material un poco de temas de la contingencia, mascarilla, alcohol y todo tipo de cosas, un poco más flexible, ¿ya? Un poco más flexible de acuerdo a las leyes donde se tiene que usar el material para los recursos de la subvención de los colegios. También, además de TV Educa Chile, está Radio Educa Chile. También tiene el mismo propósito, pero ya se hablan temas como más de identidad, temas de emoción y cosas así. Bueno, entonces, como ven, se han aplicado estas diferentes medidas y recursos durante este tiempo hasta llegar al día presente hoy día. Y bueno, ahí se va mejorando un poco más estos procesos. ¿Cómo sería un eventual retorno a la educación presencial en Chile? Para esto, los documentos del ministerio dicen que debe existir un diagnóstico integral del estudiante donde este mismo debe tener el diagnóstico que debe estar en papel ya, temas de emocionalidad, de emoción y temas de cómo se ha comportado el estudiante de acuerdo a la educación en casa, ¿ya? Esto mismo debe establecer, se va a establecer una plataforma virtual donde el docente pueda subir estos formularios para que prontamente ya cargados arroje datos cualitativos y cuantitativos y mida ciertos tipos de efectos que debe arrojar este cuestionario. Y también la entrega de información sobre la recuperación de los objetivos y establecer las brechas en cuanto a los objetivos de aprendizaje. Para el 2021 se esperaba un plan de recursos ya, de recuperación en los aprendizajes, ya para que no queden en deuda algunos que son muy importantes y se puedan volver a retomar ya en el 2021. Pero, ¿cómo tomó el docente esto? ¿Cómo se aplica a esto? Si ya esto es de las políticas de Chile, el gobierno el Ministerio de Educación y el gobierno, ¿cómo lo tomamos los docentes? ¿Cómo llamamos a la práctica? Miren, es muy difícil un poco ya que esta educación tradicional, hablando de un modelo tradicional de las aulas presenciales, del alumno que está un poco más de horas debido a su carga escolar, veamos que se llega a romper un poco, por eso está esta línea que se representa ahí, y llega este modelo de enseñanza online. Creo que nos sirve un poco para salir de la zona de confort, para actualizar un poco el tema educativo, para incorporar las nuevas tecnologías de la información en cuanto a una herramienta de educación, y además lleva a una práctica docente donde tenemos que tener en cuenta adaptaciones al currículum, enviar material que de verdad sea utilizado por los estudiantes, que no sea un envío solo por enviar y listo y ya está, sino que, como hablaba por ahí Martina, reflexionar y retroalimentar a los estudiantes como segundo punto las metodologías de las enseñanzas activas, y tener en cuenta que también los medios tecnológicos nos permiten
realizar diferentes tipos de actividades, ya sea como videos, ya sea foros interactivos, ya sea quizá tener algunos elementos desde los intereses de los estudiantes. Por ahí tenía amigos que de repente miraban mucho La Casa de Papel y hacían algunas actividades sobre La Casa de Papel. A mí me parece fantástico de pronto que se puedan utilizar este tipo de cosas, ¿ya? Bueno, y las aplicaciones también están incorporándose nuevas aplicaciones. Como ven, ya está funcionando demasiado rápido. Ya WhatsApp tiene cerca de 50, para hacer 50 personas dentro de la conferencia solamente en WhatsApp. Y creación de aplicaciones, las aplicaciones móviles, si su hijo juega, si su hijo está pendiente del teléfono una hora al día, bueno, cámbiale el juego y podemos utilizar aplicaciones móviles para enseñar matemáticas, para reforzar los procesos cognitivos, entre otros elementos. Pero eso es parte de una enseñanza del currículum, pero yo creo que generalmente es opinión mía, ¿ya? Es una opinión mía totalmente, así que yo creo que es momento de enfocarse en estas tres cositas, de la acción educativa, del saber ser, del saber y del saber hacer. Y voy a hacer énfasis aquí en el saber ser. ¿Por qué en el saber ser? Pienso que es momento de que la educación y en conjunto ya se logre con la familia, un vínculo más unido. ¿Cuánto se ha visto que aún falta reforzar ese tema? Y es un tema tan importante que debemos tener en cuenta, donde creo que es momento de formar a través del ser, tener en cuenta el trabajo en equipo, la autoestima, la felicidad. Y en realidad les dejo una pregunta para que puedan reflexionar en el chat y los pueda leer. ¿Se enseña lo que debemos enseñar o solo se cumple el enseñar? Es hora de aprender en familia, aprender de vida sana, aprender a dormir, aprender a hablar en público y junto con ella desarrollar las competencias en las habilidades blandas, ¿ya? Y sobre todo aprender a quererse a uno mismo, a gestionar sus emociones, a tener una inteligencia social, y esto va a llevar a unas conductas de conciencia. ¿Qué les digo con esto? Que nos enfoquemos un poco en la libertad emocional, de salud, social e intelectual. En la creatividad, tener en cuenta el proceso de creación, la reducción del miedo y la innovación. Y además, tener soluciones prácticas. Junto con ello, destaco de nuevo el aprender a través de las emociones, ¿ya? Asimismo, quererse a sí mismo, tener en cuenta lo que es la familia, conversar con la familia y, sobre todo, el cuidado del medio ambiente en cuanto a la flora y la fauna. Quizás esto nos ayude un poco a dejar estos títulos ya de lado. Salud mental chilena, agitación social, aumentan niveles de depresión y ansiedad, ¿ya? Las altas cifras de depresión en Chile como diferencia de la tristeza común. Y este índice es del 2018 de la Organización Mundial de la Salud, donde ubican a personas de un rango etario entre los 18 y los 24 años en un 6% de la población chilena con síntomas depresivos y de ansiedad. Y recuerden, los brotes pueden ser estresantes. Si encuentran la manera de que usted y su familia puedan reducir el estrés, háganlo. Y por ello mismo le hago el hincapié en el tema del ser, porque ya ahí vamos al saber y después a la práctica en cuanto a la se va formando en cuanto a las relaciones sociales. Esto quizás es mucho más importante que quizás hacer aprender una tabla periódica, ¿ya? Puede ser tan así, pero creo que estos valores tienen mucho más en lo que uno puede aprender para la vida y estas habilidades para la vida que toda la materia que nos pueden entregar. Perspectiva de la educación post-COVID, entonces, hay que ver el conocimiento pedagógico, el conocimiento del contenido y la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿ya? Con esto me digo que ya que sea un poco más exponencial el tema de tecnológico para que existan cambios en educación. No debemos esperar 100 años más, sino que es ahora, y no por pandemia, sino que de verdad, yo creo que el momento es ahora ya. Pero igual tenemos que tener en cuenta otros temas como el contexto del estudiante, una persona individual, la familia, las brechas que existen en cuanto a la conectividad también. Y les digo, ¿cambia la educación ahora, de ahora en adelante? Pues claro que va a cambiar en el mundo, pero para que cambie
te dejo esta imagen y recuerda siempre que tú, como persona, siempre eres el agente de cambio. Los cambios comienzan por pequeñas cosas y cuando comienzan por algo es porque comenzaste tú. La demás gente te puede seguir los cambios. Pero recuerda, no esperes las políticas porque nos vamos a demorar demasiado. Comienza tú en tu establecimiento, comienza tú como persona y seguramente vas a transformar la educación y te darás cuenta que, como te dije al inicio, es la mejor herramienta para realizar cambios en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher. Ahora le vamos a dar paso a nuestro último expositor ya, Fabián. Comentar en el chat que todos los comentarios están siendo recibidos y que al final de las exposiciones vamos a poder comentar un poquito sobre ellos. Entonces, Fabián, cuando gustes, puedes proceder. Buenas tardes, ¿me escuchan? Estoy silenciado. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, Fabián, te escuchamos. ¿La pantalla se ve? Se ve la pantalla, Fabián. Bueno, vamos a terminar esta temática. Quiero presentarles un breve análisis psicosocial de la situación educativa en el contexto COVID-19. Para ello quiero comenzar con una imagen y un lema que creo que recoge esta situación. Para garantizar el derecho a la educación, debemos proteger el derecho a la salud. Lo contrasto y lo respaldo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conformado por cerca de 200 países, ubica la educación en cuarto puesto. Sabemos, yo creo que todos los que estamos acá estamos en sintonía y de acuerdo con que la educación de calidad es algo imprescindible y es algo súper importante. No obstante, está ubicada en cuarto puesto, porque creo que antes de una educación, primero hay que poner fin a la pobreza. En segundo lugar, tenemos que, para aprender, tener el estómago lleno, hambre cero. Y por otro lado, y en tercer lugar, a lo que va directamente relacionado con lo que estamos pasando ahora, la salud y el bienestar. Todas estas necesidades, todas estas situaciones tienen que estar cubiertas para poder... Permiso, Rodrigo. Ahí sí, disculpen. Bueno, voy a mostrarles rápidamente una gráfica que en 30 segundos resume desde lo que fue mediados de febrero hasta el 17 de mayo. Vamos viendo cómo los países en rosado son los cierres localizados de las escuelas, en morado los cierres en todo el país y las escuelas abiertas en azul. Esto afectó a unos 1.300 millones de estudiantes de 186 países, lo que se redondeaba en el 90% del total de los alumnos matriculados. Actualmente esa cifra bordea el 70%. Entonces, creo que es algo que afecta evidentemente a nivel planetario. Quiero plantear algunas interrogantes también. Algo preocupante es que se puede acrecentar la brecha en la educación. No todos tienen ni el mismo acceso a Internet, ni el mismo acceso a recursos tecnológicos, ni tampoco vienen del mismo entorno social. Además, el absentismo. ¿Qué pasa con los estudiantes a los que no se les puede hacer clases? ¿Hay algún nexo con una entidad estatal que pueda comunicarse con ellos? ¿Qué pasa con la forma de evaluar? ¿Ya va a ser igual, va a ser flexible, teniendo en cuenta que ya no está ni el refuerzo positivo de una nota 7, ni el castigo negativo de reprobar el curso? ¿Qué tipo de relación con la comunidad educativa queremos tener en este contexto? Una invitación a repensar la educación. Y por último, ¿cómo se prevé el retorno a clases post-COVID-19? ¿Qué garantías deberán tener la educación para retornar? Creo que las consecuencias negativas del contexto actual se pueden resumir principalmente
como la interrupción de los aprendizajes, eso está más que claro. En segundo lugar, la alimentación. Muchos, miles de estudiantes de la educación básica y secundaria o primaria y secundaria acceden a la alimentación gratuita en los establecimientos educacionales. Por otro lado, los estudiantes universitarios acceden a rebajas en su alimentación y esto se ha vuelto impedido en muchos casos. La falta de preparación de los padres. Hay una brecha digital. Hay padres que no han terminado ni enseñanza primaria, ni tampoco la secundaria. Hay padres que en realidad el distanciamiento no tienen el acceso a los recursos, ni el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, el acceso desigual a las plataformas de aprendizaje digital. No es lo mismo estar en una pieza con calefacción central y un notebook de último modelo y un internet de buena fibra óptica que estar en una zona rural esperando a la mamá que trabaja todo el día y llega en la tarde con su celular con plan a facilitarle el celular para que aprenda. Además, la insuficiencia en el cuidado de los niños. Nada nos garantiza que miles de niños estén hoy siendo cuidados por sus hermanos mayores o que estén cuidándose solo debido a que los padres están trabajando. El posible abandono escolar ante una intermitencia tan prolongada del estancamiento del proceso de aprendizaje presencial. Y temas de salud mental, violencia doméstica y violencia de género. También, para seguir en la misma línea, creo que hay un impacto importante en el derecho a la educación. La educación es un derecho y evidentemente se ha visto puesta en jaque por la situación que estamos viviendo. Creo que esto tiene que seguir una lógica secuencial partiendo por repensar la forma de enseñar, repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que las comunidades educativas replanteen la forma que estaban enseñando, la que se está impartiendo ahora y una mirada hacia el futuro. Y que eso integre a todos los integrantes, a todos los participantes o actores de la comunidad educativa, y eso incluye a los niños, porque la participación también es un derecho de la Convención Internacional de los Niños. En segundo lugar, desarrollar plataformas digitales de enseñanza. No podemos ser tan reactivos y es imprescindible tener también un programa de enseñanza a distancia de emergencia que cubra las materias del currículum base y que no sean solo subir archivos como pasa muchas veces en educación superior, sino que sean cápsulas informativas como yo creo que muchos de nosotros cuando hemos tomado algún curso a distancia, está el profesor enseñándonos que sean cápsulas informativas para que sea modelado el aprendizaje. Otro punto es un programa de apoyo escolar para los niños que el contexto les hace vulnerables y de seguimiento para los apoderados. El siguiente... Disculpen. En quinto lugar, un programa de orientación a las transiciones educativas, desde kinder a primero básico, desde octavo básico a educación media o secundaria, y de secundaria a educación superior, hay tremendos cambios. No se está abordando en muchos casos la orientación vocacional, nos está hablando de rutinas, de preparación, de talentos. Por otro lado, número 6, un programa de apoyo escolar de verano, que sea flexible, no adecuado al currículum, pero que sí se encargue de fortalecer rutinas, hábitos de lectura, con lecturas de interés, por ejemplo. Y en séptimo lugar, el desarrollo de contenidos específicos para salud. China ya nos ha demostrado que van a integrar una asignatura de prevención de pandemias e higiene. Creo que nosotros, como región latinoamericana, no nos podemos quedar atrás. Integrar en el currículum. No es necesario seguir llenando y haciendo que los niños se queden hasta más tarde, sino que tenemos que ver cómo lo integramos a las distintas... si puede silenciar su micrófono, por favor. Gracias.
quiero un breve análisis, Christopher ya lo abarcó en cierto sentido, de la situación actual educativa en Chile. Primero, plataformas. TV Educa Chile, no ahondaré más en aquello. Y lo otro es aprendoenlinea.mineduc.cl, que hay recursos desde primero básico hasta cuarto medio, un preuniversitario también. Y en educación superior, el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Superior también está haciendo alianzas con universidades para fortalecer la enseñanza a distancia, y se han destinado unos fondos para educación online que se integrarán al presupuesto de unos 11 millones de dólares. En honor al tiempo, bueno, ahí les dejo también la importancia de la educación parvularia, la distribución de material pedagógico y el fortalecimiento del aprendizaje socioemocional, que para los docentes en el Centro Pedagógico de Experimentación e Investigación Pedagógica hay distintos recursos, webinars y seminarios gratuitos. Ahora sí, dejaré de compartir pantalla para seguir ahondando brevemente en los minutos que me quedan en algunas reflexiones finales. Perdón, antes que ello, quiero abordar el Pacto de la Salud Mental, me quedaba un tema antes. En Tailandia, una encuesta de las Naciones Unidas y el Consejo Tailandés para la Infancia y la Juventud hizo una encuesta para unos 6.771 estudiantes y reportó que de 10 niños, niñas y adolescentes, 7 reportaron que esta pandemia estaba teniendo un efecto en su salud mental en lo que concierne a ansiedad, estrés y preocupaciones. Más del 50% se siente preocupado por sus estudios, por los exámenes y por sus estudios futuros, y un 7% señaló sufrir violencia doméstica. Quiero que pensemos también, invitándonos a ponernos en el lugar del otro, porque ninguno de nosotros está ajeno, en cómo sería la aflicción por la pérdida de seres queridos, en la conmoción causada por la pérdida del trabajo, en el aislamiento y las restricciones a la circulación, el desplazamiento, las consecuencias que tienen, las dificultades de la dinámica familiar y la incertidumbre y el miedo al futuro. Brevemente, volveré a compartirles la pantalla para indicarles más que nada una figura de la información que manejamos. Primero, en el 2020, en una encuesta nacional en 3 países que revela la prevalencia del distrés, del estrés negativo, en la población de China, Irán y Estados Unidos. Vemos prevalencias que oscilan entre 30 a los 60%. Y en la figura de la derecha, una encuesta de los padres que reportan que los niños han sufrido distintas dificultades durante el confinamiento en Italia y España, 2 países muy afectados. Tenemos dificultades en sentimientos de soledad, nerviosismo, inquietud, irritabilidad y dificultad para concentrarse, 77%. Bueno, ahora ya para ir cerrando, quisiera terminar con algunas reflexiones finales. Creo que nuestro desarrollo sin duda era presencial. Nuestra vida era en espacios, en colegios, en centros comunitarios, en centros vecinales. La situación de pandemia casi nos encontró con el inicio del año lectivo de las actividades educativas, y se tuvieron que comenzar a utilizar rápidamente los sistemas de educación a distancia, de tutorías, de producción del contenido. En el último mes ha sido un proceso de aprendizaje absolutamente acelerado, tanto de quienes producen conocimiento como de los receptores de este conocimiento. Una herramienta que estaba presente pero que era incipiente en su uso. Creo que no todos pueden seguir el ritmo. Hay una brecha digital y hay una brecha socioeconómica. Además, creo que tiene que haber una comprensión de la realidad de los estudiantes, de los docentes, de los asistentes de la educación, técnicos y profesionales, a las condiciones habitacionales en las que desempeñan sus labores, ruidos exteriores
e interiores. Frío, espacio para estudio, espacio para trabajar. Esperamos que haya no solo estudios, a pesar de que es innegable el poder que han alcanzado en esta sociedad actual, en donde si yo vengo con un estudio de tal comunidad científica, va a intentar categorizar y establecer leyes universales para todos los individuos. Creo que tiene que ir más allá, tiene que haber un movimiento que dé cuenta de casos, de experiencias que estas situaciones pueden estar generando en el campo educativo. A partir de aquello se podrían generar acciones que amplíen o inserten contenidos y el desarrollo de prácticas relacionadas con la salud, el control y la prevención de enfermedades, la nutrición, los hábitos saludables, promover la participación infantil, como dije anteriormente, hacer los promotores de higiene y salud, que hacer los mediadores escolares, que haya educación entre pares, que haya medidas de contención, que ellos sean mediadores en contener a sus pares. Los equipos directivos para ello son clave. Por otro lado, los beneficios educativos, sociales y económicos de una escuela abierta son claros. Una escuela abierta es un centro de educación, de aprendizaje y de conocimiento. Un lugar de protección a la infancia, de compensación de posibles carencias familiares y sociales. Un espacio de relación, de intercambio social, de enriquecimiento cultural y de juego. De apoyo a las familias, un punto de coordinación y de liderazgo para la comunidad. No obstante, puede ser uno de los principales medios para la transmisión de enfermedades, y ahí el vínculo entre la salud y la educación. Si las escuelas llegaran a abrir en un futuro próximo, deben entregar las garantías de salud, higiene y seguridad necesarias. Y ahora sí, para finalizar, parafraseo algunas palabras del profesor de matemáticas Ignacio Centeno: todo aprendizaje es social y emocional. Nunca vas a lograr un aprendizaje académico importante si es que no cultivas un vínculo afectivo y significativo con los estudiantes, y si no priorizas aspectos socioemocionales como la autoconfianza y la tolerancia a la frustración, que posiblemente van a incidir más en sus trayectorias de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, ¿cierto?, por tu presentación. Muchas gracias a todos los oyentes, a nuestros expositores. Voy a dar paso de lectura de algunos comentarios que se fueron surgiendo. Los ordené por presentación. Hay un par de comentarios por cada uno de los expositores. Luego le daremos micrófono abierto, yo creo, unos minutitos, una o dos preguntas que surja a los expositores. Pueden ser dirigidas o abiertas. Y vemos si es que los expositores aportan sus respuestas y daríamos finalización a este webinar. Comienzo. La presentación de Marisa expresa. No sé si Martina está por ahí. No la visualizo. Ya, perfecto. Marisa comenta: frente al planteo de Martina, la virtualización de la presencialidad o de la virtualización de cátedras requiere formación de los docentes y un proceso didáctico-pedagógico. En esta circunstancia de pandemia generó un gran impacto de adecuación inmediata. Sí, gracias, Patricia. Justamente había leído ese comentario en el chat y me parece muy interesante esa reflexión, porque creo que antes de que pasara todo esto, y tal vez es una sensación, pero creo que es compartida, había como una idea acerca de que la educación virtual o la modalidad a distancia era como más sencilla. Se pensaba, tal vez por desconocimiento o por un prejuicio muchas veces, de que bueno, como es algo autogestionado, y esto son voces de gente que trabaja en instituciones educativas, no son inventos. Entonces, bueno, como es algo fácil que lo hagan los jóvenes, entonces lleva menos tiempo, si manejan tecnología lo pueden hacer fácilmente, se sube contenido. Hay mucha gente que pensaba que la educación a distancia era simplemente hacer como un depósito de contenidos, o de PDFs, o de textos, o un repositorio de materiales. Y la verdad que la educación a distancia no es eso. La educación a distancia, quienes la estudian y quienes la realizan, tienen toda una estructura de trabajo que no solamente... el micrófono, creo que no solamente involucra el tema de materiales o de lectura, sino también toda una estrategia de intervención
pautada por determinados tiempos de tutoría, donde el docente no es el docente que está en la clase presencial, sino que ejerce un rol tutorial, donde tiene que estar atento a aquellas demandas que surgen, inclusive hasta lleva muchísimo más tiempo que el formato aula presencial tal como lo conocemos. Entonces creo que el comentario de Marisa es muy importante tenerlo presente porque claramente había como un preconcepto acerca de lo que sucedía en ese ultramundo de, como dice Mariana y como dice Alejandro Barico, este ultramundo de lo que sucede en la tecnología que probablemente era poco conocido, pero no por eso era menos valioso. Entonces me parece que es hora de ponernos en tema de qué es lo que estamos haciendo cuando educamos a distancia y de qué manera hacerlo, haciendo lo que está a nuestro alcance, pero sin dejar de generar estos intercambios, sin dejar de hacer partícipes a los estudiantes. Muchas veces se piensa, y retomo, si me permitís, Patricia, un comentario que había en el chat de Guadalupe, que decía, bueno, que le preocupaba a aquellos que iban a quedar excluidos, y de Malena, que hablaba de que ella es una estudiante, no sé si está por aquí, tal vez está, Malena, que es una estudiante de Argentina, y decía que se le está complicando mucho estudiar desde su casa, ella estudia educación especial, y la verdad es que yo creo que poco nos hemos cuestionado, más allá de historias que conocemos, quienes trabajamos en educación, ¿qué pasa del otro lado de la pantalla? Estamos excedidos de trabajo, se nos multiplicó el trabajo a quienes somos pedagogos, educadores, docentes, quienes trabajamos en instituciones, pero tal vez estamos pensando poco en quién está del otro lado. Yo, por ejemplo, me surgió el interrogante acerca de la asistencia, un requisito que en todas las instituciones estamos teniendo, el tema de la asistencia, cómo controlar, y lo pongo entre comillas porque esto del control lo tenemos casi inherente a nuestras prácticas y me parece que hay que desterrarlo un poco, cómo controlar que los alumnos se conectan. Y la verdad es que hay alumnos que no tienen ni dispositivos para conectarse. Entonces, ¿de qué manera podemos controlar cuando lo que más nos importa es que no se vayan del sistema en este momento? Y sumado a esto, el tema de cómo poder, de alguna manera, tener el control sobre aquello que realizan o no realizan. Porque el control parece que fuera una palabra santa, y la verdad es que habría que revisar un poco esos mecanismos, sobre todo en evaluación, cuando muchos docentes, tal vez cuando se enteraron de que no se iba a poder calificar, dijeron, entonces no puedo evaluar. No, evaluar sí se puede. La calificación es un acto ad hoc de la evaluación y es una función más, pero no la única. Entonces me parece que en ese sentido son importantes estos aportes para tenerlos presentes y me parecen intervenciones muy pertinentes. Bueno, muchas gracias Martina por tu comentario. De la presentación de Alejandra surgieron algunos comentarios también, por ejemplo, que los docentes somos generadores de contenido y que también podemos invitar a nuestros estudiantes que también lo sean. Guadalupe también comentó, mi preocupación es a mediano y largo plazo. ¿Qué pasará con aquellos que tecnológicamente han quedado excluidos? Esto para Alejandra, este comentario. Y también de Alejandra, Claudia comenta, las fotos que pusiste al final demuestran que el rol del docente debe transformarse. No sé si Alejandra quiere hacer algún comentario. Sí, respecto a los comentarios que han surgido después de lo que hemos compartido. Gracias por los comentarios, por los aportes. Respecto a que nosotros somos generadores de contenido, sí. Invitar a los estudiantes a que lo sean también es una excelente oportunidad para que ellos puedan integrarse mucho más con las tecnologías, viéndolos desde un enfoque educativo. ¿No es así? Podemos fomentar, por ejemplo, yo les comento una actividad que tuve justamente esta semana en el marco del Día Internacional de los Museos, y nos fuimos con los chicos bajo esta premisa de que nos vamos todos juntos de viaje. Yo les decía a los chicos, bueno, tendrán listo su pasaporte porque nos vamos a ir a Europa, Japón, a todos los países. Sí, Miss, estamos listos, Miss, ¿no? Y nos íbamos así a diferentes museos de todo el mundo, y precisamente los chicos decían, bueno, Miss, o sea, es divertido porque estamos todos, ¿no? Cada uno está en su casa, pero no se pierde esta parte del vínculo afectivo en que todos compartimos un mismo espacio en la virtualidad, en lo digital, y bueno, nos tomamos fotos, ahí fuimos al Museo Smithsonian de Washington, decimos, ya, aquí nos tomamos la foto, ¿no? Ya hizo un selfie. No perder eso, y también a partir de esos recursos que ya existen, porque finalmente no estamos creando
algo nuevo. Estamos partiendo de cosas que tenemos en la red, que están ahí a la mano, y las vamos a rediseñar con el objetivo de que sirvan para el aprendizaje de nuestros chicos. Usar esos mismos recursos para que también ellos puedan ser generadores de contenido, sí, puedan crear un video, puedan crear una presentación para contar cómo se sienten ellos en cuarentena, etcétera. Ahora, respecto a que sí va a haber chicos o estudiantes que se van a quedar al margen por no tener el acceso a la tecnología, eso es algo que no podemos negar, pero la experiencia nos va a ir llevando en el proceso, porque como dije al comienzo, es un proceso que no está terminado, estamos viviéndolo en este mismo momento, y seguramente cuando culmine esto vamos a sacar las experiencias para poder comprender más este proceso que estamos haciendo. Creo que los chicos que no disponen de este tipo de competencias o no disponen de este tipo de oportunidades para tener acceso a la tecnología, podría ser suplido por algún tipo de medio que no pase por esto, porque sí tenemos que aceptar que es una realidad, que pasa en Latinoamérica, que pasa en otros países, pero probablemente mucho más en Latinoamérica, ¿no? Tal vez podríamos trabajar otro tipo de distancia usando solamente el teléfono, haciendo una llamada. Yo les comento una experiencia familiar. Acá, por ejemplo, una prima me comentaba que su profesora de inicial, de hijita de 4 años, lo que hacía era mandarles audios de WhatsApp diciéndole, hoy día vamos a ver el cielo y quiero que me digas cuáles son los colores que ves en el cielo, porque ese recurso que tenemos solamente el teléfono, y utilizar ese único recurso de la manera que podamos plantearla mejor. Es decir, lo que tengamos a la mano. Probablemente muchos no tienen la computadora, y eso es cierto, y hay que asumir esa realidad. El teléfono podría ser un medio para poder realizar la educación inicial, que de por sí es difícil, ¿no? O poder cómo acercarnos a los más pequeñitos con la tecnología es algo desafiante. Pero, por ejemplo, esta experiencia que me contaba mi prima me parecía muy interesante, ¿no? Poder compartir a través de un audio una experiencia de aprendizaje de un niño de 4 años. Y otra pregunta, Patricia, si por favor me haces recordar el último comentario importante. El último comentario era sobre las fotos que publicaste con el rol del docente. Sí. De hecho, sí, estas fotos han estado circulando mucho en redes. Austria, Alemania, China ya han empezado a reactivar su sistema educativo progresivamente y con muchas normas de seguridad, de higiene, etcétera. Y sí, el rol del docente también se ve configurado, o reconfigurado, mejor dicho. Y nos damos cuenta también que el docente, a pesar de que existan todo tipo de tecnologías, y hemos pasado por la televisión, estamos pasando por el internet, seguimos siendo vitales para que se genere un proceso de aprendizaje. Seguimos estando en la primera línea de trabajo dentro de un aula, sea presencial o, como nos toca pasar ahora, sea un aula virtual. Espero que puedan servirle esos comentarios a las personas que han estado participando en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos unos comentarios también para la presentación de Christopher, y el primero que es importante quizá es recordar lo que dice Gabriela, que en Chile no veníamos viviendo en una normalidad, estábamos en un estallido social no menor al inicio de la pandemia, entonces ya veníamos con algo de atrás, ¿verdad? También Marisa dice que educar la educación emocional es primordial, porque las emociones tienen un rol importante en los procesos de inteligencia emocional, etcétera. Y como en Chile las emociones de los estudiantes muchas veces son inhibidas, ya sea por vergüenza o porque simplemente se ponen por encima los contenidos. ¿Christopher? Sí, escuché. ¿Me puedes repetir lo último, por favor? La última partecita, la última. En Chile las emociones de los estudiantes son muchas veces inhibidas, ya sean por vergüenza o simplemente porque se pone por encima los contenidos. Okay. Le baja como el perfil. Claro, ¿no? Por dos partes. Mira, la primera creo que tiene que ver con un tema más cultural, por eso yo les digo que tienes que enseñarle a tu hijo desde pequeño a gestionar sus emociones, a ser un líder, a aprender a hablar en público, a aprender a quererse a sí mismo y entender que las diferencias existen en todos lados, que las diferencias las ves
en todas partes y que por de repente un ejemplo, por no ser mejor para jugar a la pelota que el otro, no vas a ser malo, no sé, ¿ya? Entonces, lo primero, trabaja contigo mismo, trabaja y refuerza esos contenidos, ¿ya? Como padres tenemos esa misión, sí, sí. Si ya no tienes como los medios o recursos o el conocimiento suficiente, creo que hoy día se puede acceder de una forma ilimitada y casi demasiado veloz con un clic. Puedes estar quizá ya en YouTube y alguna conferencia de alguna persona explicando cómo se pueden manejar las emociones en niños, ¿ya? Desde la escuela tienes un apoyo gigante con un equipo de profesional que siempre va a estar a la disposición. Yo he trabajado con gente que de verdad tiene mucha disposición para trabajar con apoderados y explicarles de manera muy sintética. Y lo segundo, en cuanto al tema curricular, me imagino yo que si algo debe cambiar es justamente colocar estos tipos de enseñanza. Nosotros como departamento en crecimiento y formación tenemos un departamento de desarrollo emocional y creo que esto es demasiado importante en las primeras edades. Y de ahí para adelante, como yo les decía en la presentación, hasta puedes bajar ese índice de 6% en Chile en cuanto a índices de depresión y de ansiedad. ¿Lo puedes bajar? Sí, lo puedes bajar. Pero ahora, si no, si, como te digo yo, si esperas demasiado en las políticas y esperamos demasiado que llegue un cambio y un desarrollo emocional como netamente como materia curricular, quizás pasen años y en años nos vamos a seguir atrasando. Por eso toma cualquier tipo de actividad y hace una transversalidad para que tome las emociones con el lenguaje, para que tome las emociones con el deporte, ¿ya? Entonces comienza desde ahí. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Christopher. Ya para terminar, en honor al tiempo, nos quedan un par de minutitos. Le vamos a hacer una acotación también a la presentación de Fabián. El comentario más contundente en este aspecto fue de Gabriela Lagos, que hablaba sobre dice, por otro lado, en este tiempo se ha convenido en integrar la técnica de mindfulness para trabajar con los estudiantes. Ha sido dificilísimo porque el tema del aislamiento. Hay niños y niñas que no tienen ni para comer y el aumento de VIS han sido grandes factores que nos han sido difícil para poder aprobar. Hemos tenido que realizar esfuerzos para llegar a los estudiantes que no tienen internet, por un lado. También la resistencia de los profes a la nueva forma de enseñar y en general a todos. Por otro lado, también está la motivación de los estudiantes, que la gran mayoría de las veces es por una nota, cosa que si pensamos se relaciona con el sistema operante de percibir algo a cambio. Hoy la nota, mañana el dinero. Es importante poner en discusión el sistema en el cual estamos inmersos e intentar un cambio a ese nivel, si no repetimos cada vez las mismas maneras de actuar. Wow. Eso es el principal comentario. Fabián, no sé. Creo que ha sido una muy buena reflexión de Isabela, ¿verdad? Sí. No, Gabriela. De Gabriela, perdón. Gracias. Creo que analizó bastantes factores que siempre están convergiendo cuando queremos analizar en profundidad o de manera más holística una situación. Creo que el mindfulness, la meditación, las respiraciones, tienen un poder tan de Oriente y nosotros tan occidentales que el poder de acá, nuestras concepciones son el poseer más que en el ser. Entonces hemos perdido ese foco, ese rumbo, creo, y los refuerzos están en la gratificación instantánea por sobre las metas a largo plazo. Y volviendo al tema de estas técnicas, creo que nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Y el espiritual cae en todas esas. Así que integrarlas en educación de manera transversal, en cualquiera que sea la asignatura, siempre van a ser un aporte. En tanto con la motivación de los estudiantes, el tema de la alimentación, es dificilísimo. Los que tienen que estar ahí, digamos,
docentes, asistentes de la educación, y etcétera, que me imagino que a muchos les ha tocado entregar alimentos o estar esforzándose en terreno, exponiéndose también su salud, y en realidad siento que es totalmente valorable, y por otro lado, creo que eso nos va a dar un tremendo aprendizaje y va a ser una muy buena oportunidad para aprender esto. Por eso, invitar a todos, para cerrar esto, agradecer a los que se han quedado hasta estas alturas, que estas instancias, no esperemos a que venga necesariamente alguien con doctorado, magíster, y etcétera. Podemos nosotros mismos generar, y de repente en una instancia como esta recoger una o dos ideas que van a ser muy potentes para luego transformar nuestra realidad. Em, Hacer colaboraciones entre nosotros, invitarnos, ustedes que ahora sean quienes expongan. En realidad, en estos tiempos tenemos que aprovechar eso. Y hablaban un poco de la tecnología, me llamó mucho la atención aquello acerca de esto que Eric Sadin, un filósofo francés, lo parafraseo del doctor psiquiatra Sergio Canals, que es como que en el siglo XXI va a ser básicamente un mestizaje, una unión del ser antropomaquínico, de la unión entre la carne y la máquina, entre el espíritu y las matemáticas, así que es una realidad y tenemos que aprovecharla también, aprovecharla bien. Así que eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián. Le damos las gracias a todos los oyentes que ingresaron a este webinar. Recordarles también que a los que se inscribieron recibirán mañana un correo con el regalito de la mini biblioteca y tendrán también el link para poder ingresar a este webinar cuando ustedes gusten. Los que no hayan podido inscribirse en el webinar, pueden dejarnos sus correitos aquí mismo en el chat, y si no, contactarnos a través de la plataforma de CIF Conecta, en Instagram, en Facebook, donde guste, y así nosotros les hacemos llegar el material de todas formas. Agradecemos la presencia de Martina, ¿cierto?, de Alejandra, de Christopher, de Fabián, y como dice Fabián, no necesitamos que otras personas vengan a entregarnos conocimientos si nosotros podemos generarlos en comunidad, ¿verdad? Muchas gracias a todos, que descansen, buena tarde, y eso sería. Muchas gracias. Chao, chao. Ahí están. Aquí tenemos correitos. Yo me voy a quedar viendo los correitos que queden acá. Yo de todas formas dejé el archivo como guardado para que guardar el chat, entonces ya el chat. Ya, perfecto. Yo aviso que también me quedaré tal vez un minuto. No, yo igual. Tranquilo. Nos quedamos a seguir compartiendo, a seguir conversando, porque realmente los comentarios de todas las personas que se han podido conectar y estar con nosotros son muy valiosos. Muchos han compartido experiencias propias de sus hijos, de sus familiares, y es un espacio que sirve mucho para el diálogo y que podemos continuarlo, ¿no? Sí, de todas formas, yo desde Claro, ya... quizás responder preguntitas o comentarios que hayan quedado en el aire, que no hayamos alcanzado por el tiempo. Igual se nos va a cortar en 3 minutos. ¿Te dice eso? Llegó un comentario hace unos minutos atrás. Sí, que la agendé 1:45. Y eso, y que igual le puse harto. Ah, de veras, sí. Calza en el tiempo. No, yo lo agendo con horas. Agradecerle a todas las personas que se han podido conectar, ¿no, chicos? Muchas gracias por la presencia de todos y por sus comentarios que han hecho mucho más enriquecedor este espacio de diálogo. Gracias. Sí, de todas formas. Gustavo, Marcia, gracias. Encantado. Dologs. Gracias a todos. Marisa. Encantado. Y antes que termine, los invitamos para que se puedan unir a través de las plataformas Facebook, Instagram y YouTube a través con CIF.conecta. Ya Martina puede decir su Instagram también, y Alejandra con Fabián para que pueda, y Patricia también para que les pueda llegar solicitudes de la gente. Gracias, Así es. Siempre atentos a lo que quieran compartir o conversar.
Bueno, yo creo que en CIF Conecta en Instagram va a quedar el contacto de Martina y de Alejandra para que las puedan contactar a Así es. ellas también. Mi Le Instagram, anexamos un... así que los que quieran seguirme ahí comparto algunas reflexiones también. Súper. Gracias, asesoría en inglés. Ya bueno, ya sé. Nosotros abrimos un chat o... Sí, pues ahí terminamos. Ya nos siguen llegando correitos. Igual, Patricia, llega a todos los participantes los contactos de cada uno de nosotros por si desean que comentemos un poco más. Entonces, ahí ya, estamos, perfecto. en contacto. Sí, porque me habían pedido igual, por ejemplo, en privado tu contacto, Alejandra. Ahí está el contacto. Eso nos sirve para de comer. Chao, Raquel. Gracias por conectarte. Chao Raquel, chao Ailén, chao Gustavo, Nada, muchas Ailén. gracias. Ya nos quedan, creo, segundos, ¿no, Patricia? Chao, Buen fin de semana. Sí, Sí, se nos va a despedimos de cortar. todos para que No, no chicos. sea intempestivo. Sí, Sí, exacto. ya. Chao, chao. Terminamos la Chao, chao. presentación. Muchas entonces. gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos, a todas.